Primeramente, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿Qué es el embarazo de bajo riesgo? Todas las mujeres embarazadas por causa de su estado enfrentan un cierto nivel de riesgo materno. Y no solo materno, sino también fetal, también para sus hijos. Varios estudios revelan que aproximadamente el 40% de todas las mujeres presenta alguna complicación o algún riesgo y que el 15% de estas van a requerir de una atención especial o especializada para manejar las complicaciones potencialmente mortales, tanto para la madre como para el producto. Ambos nos interesan. En consecuencia, es imposible predecir quién desarrollará alguna situación, pero es de vital importancia realizar una valoración prenatal integral con calidad, identificando y realizando el análisis de riesgo de manera oportuna para ofrecer precisamente una conducta apropiada de acuerdo a cada caso. ¿Qué significa un embarazo de bajo riesgo? El embarazo de bajo riesgo se define como el embarazo en aquel en que la madre o el feto o en el neonato tienen una menor probabilidad de enfermar y morir o de padecer alguna secuela durante el embarazo o después del parto. También se le llama a la mujer gestante, cuyas características y o circunstancias durante el embarazo tienen menor posibilidad de presentar daños para la salud de la madre y o el feto durante la etapa grávido-puerperal. ¿Sí? Que a final de cuentas estas dos definiciones son prácticamente lo mismo, pero abarcando diferente terminología. Estas definiciones provienen de la OMS y de la norma oficial mexicana. Entonces, finalmente es la misma definición. ¿Cuáles son las probables complicaciones a las que nos podemos enfrentar durante el embarazo? Hay algunas partes, vamos a seleccionar por partes. Primeramente, los que son como propiamente durante los primeros trimestres del embarazo, en donde nos podemos referir bueno, podemos identificar más bien alguna anomalía en las pelvis, si las caderas tienen alguna malformación detectada bien por clínica o por radiografías que dificulte el pronóstico del parto. Tenemos que estar totalmente seguros, totalmente revisables. Sí, cualquier malformación que sea, por ejemplo, malformaciones congénitas de cadera, el, esto nos puede conllevar a que haya una probable complicación en el transparto. Entonces, pues sí, obviamente no vamos a enfrentar a esta paciente precisamente a este tipo de complicación. Si la podemos prevenir, pues le entramos. Si hay alguna cardiopatía que no dificulte la actividad física habitual, también la requerimos observar porque esto ya aumenta el riesgo. Si tiene un muy bajo nivel socioeconómico, esta paciente también conlleva al aumento de bajo riesgo, de alto riesgo, perdón. La gestación mal controlada, es decir, si no se han realizado las visitas o las analíticas de control habitual de un embarazo, al menos las más importantes, con un inicio del primero en el tercer trimestre. Esto lo vamos a ver un poquito más detallado en un momento hacia adelante. La edad inferior a 17 años o mayor de 38 años también aumenta el riesgo. La gestación no deseada y rechazada durante la gestación rechazada durante la gestación es un dato también importante, dado que esto pudiera lograr que haya un cuidado de la gestación mucho menos eficaz. La estatura de la madre, si es menor a 1,50, también tiene grado de complicación. La esterilidad previa, al menos 2 años, si es una paciente fumadora o su esposo, en el cual tengamos por encima de 10 cigarrillos al día en el caso del esposo. En el caso de la embarazada, cualquiera de los grados o la cantidad de cigarros que fume ya es considerado también como de riesgo.
Las pacientes que tienen en su tipo de sangre su hemotipo RH negativo, también es dato de riesgo. Justamente esto eleva potencialmente el riesgo. La gran multiparidad en antecedentes de 4 en adelante, 4 hijos en adelante, también ya lo menciona la OMS que ya es dato de riesgo. En algunos lugares, más de 3 hijos, ya también 3 o más ya es dato de riesgo. Incremento de peso escaso o excesivo durante la gestación, que sea menos de 7 kilogramos en el caso de escaso o mayor a 15 kilogramos, ya es un dato de riesgo. Infección urinaria o bacteriuria asintomática, localizada o identificada por cultivo o por algún estudio que se le haga de rutina en el cual se esté detectando precisamente esta bacteriuria o esta infección urinaria, infección de vías urinarias, también nos da un dato de riesgo, dado que esto está relacionado íntimamente con los abortos o los partos pretérmino. La obesidad moderada, cuando tenemos un índice de masa corporal de 30 a 40, de ahí en adelante ya nos dan datos de riesgo. Si el último parto fue hace menos de un año, o sea, un periodo intergenésico de menos de un año, ya nos da también datos de riesgo. Si hay riesgo de enfermedades de transmisión sexual por comportamiento de riesgo en cualquiera de los miembros de la pareja, también debemos identificarlo, ¿sí? Por eso es tan importante hacer historia clínica de ambos. El riesgo laboral, en especial en pacientes que han manipulado sustancias tóxicas o están sometidas a radiaciones o con jornadas muy largas o extenuantes de más de 10 horas de trabajo intenso al día. Eso precisamente nos indica, nos da un dato de, precisamente, bueno, varios datos de riesgo. Muy bien. Algunas otras probables complicaciones, que esto ya son complicaciones que están más bien derivadas en el momento ya justo al anteparto, momentos antes del anteparto, unas 2 o 3 semanas cuando mucho. Podemos tener una anemia grave durante el anteparto o durante el parto, o si la logramos localizar o más bien detectar en una hemoglobina inferior a los 9 gramos por decilitro. Si tenemos antecedentes de amenaza de parto o parto pretérmino, es decir, antes de la semana 37 de gestación, y justamente no me refiero a tener contracciones que en algún momento llegan a ser normales, sino a un ingreso hospitalario por amenaza real de parto pretérmino. Alguna cardiopatía moderada a grave, es decir, que limita la actividad física de la paciente, o si hay alguna cardiopatía también detectada por ultrasonido a al neonato, bueno, al feto en este caso, o al bebé, si hay algún antecedente de cirugía en el útero con entrada dentro de cavidad, como por ejemplo la cesárea o algún tipo de miomectomía. Si ha tenido miomas, pero se han extirpado por histeroscopía, no se considera un embarazo de riesgo. Cuando son por histeroscopía, no. Si hay diabetes, tanto si era pregestacional como gestacional, también ya son datos de bastante riesgo. El gestacional obviamente se hace diagnóstico en el embarazo, por eso de ahí la importancia que nosotros hagamos detecciones en nuestras embarazadas todo el tiempo. El embarazo gemelar o múltiple, cuando hay pues 2 o más bebés. La patología médica asociada con enfermedades endócrinas, por ejemplo, en el caso de hipertiroidismo o hipotiroidismo, que es de los más comunes. Si hay algunos malos antecedentes obstétricos en embarazos previos, ejemplo de abortos prematuros, hijos de bajo peso, restricción en el embarazo, de diabetes gestacional, hipertensión gestacional, todos estos también ya nos dan un dato de riesgo. Los antecedentes de infecciones como la hepatitis, toxoplasma, lues, citomegalovirus, VIH, pielonefritis, rubiola,
que son también son datos de riesgo. Si tenemos una incompetencia cervical, por ejemplo, un cuello que no está completamente cerrado, que no sujeta adecuadamente, alguna malformación de útero, alguna malformación de cuello uterino, todos estos también son datos. Obviamente si lo tenemos localizados. Obviamente si hay cosas asociadas como por ejemplo los bajos recursos económicos o la pobreza extrema y aparte eh, datos de las pacientes o de nuestros pacientes en el entorno, que haya malformaciones, algún tipo de malformaciones en nuestra comunidad, nos puede hablar de un dato de riesgo, bastante riesgo, también a una malformación uterina de cualquiera de nuestros pacientes en estado fértil. Si tenemos pacientes con isoinmunización RH, si tenemos pacientes drogadictos alcohólicos con tabaquismo, si hay una paciente detectada con placenta previa, las malformaciones uterinas que acabo de mencionar, las malformaciones fetales, la hipertensión que también acabamos de mencionar, el restricción de crecimiento en el intrauterino, perdón, y la ruptura prematura de membranas en menores de 37 semanas de gestación. Aumenta considerablemente el riesgo. En mayores de 37 semanas también hay un dato de riesgo cuando hay rotura prematura de membranas y que esta es más que prematura y se convierte en prolongada. Cuando tenemos una rotura prolongada de membranas de más de 24 horas, estamos afectando a este bebé, estamos enfrentándolo o condicionando una infección in útero. Por lo tanto, pudiéramos tener también un neonato con sepsis neonatal temprana. Y para identificar precisamente todo esto, hablamos de un tema que se llama control prenatal. En el control prenatal definido es un conjunto de actividades que se realizan a la mujer embarazada, de bajo riesgo, sobre todo en el cuidado compartido con el equipo multidisciplinario. Esto significa que no solamente el área médica va a hacer la vigilancia de nuestras pacientes para el control prenatal, es desde enfermería, bueno, todo el equipo multidisciplinario, enfermería, trabajo social, dental, área médica, especialistas, estas actividades van dirigidas a la vigilancia prenatal desde la educación para la salud, la promoción, la prevención, la detección y la identificación de factores de riesgo obstétrico y perinatal. La preparación para el parto, el puerperio y el cuidado del menor según su ámbito de responsabilidad. Las recomendaciones que tenemos desde la OMS sobre la atención prenatal es que con el nuevo modelo de atención prenatal que se viene dando realmente no es nuevo, sino así lo menciona la página de la OMS y la OMS en sí, desde el 2016 ya está establecido este modelo de atención en el que dice que el número de contactos que debe tener la embarazada con los profesionales sanitarios a lo largo del embarazo se va a incrementar de 4 a 8, ¿sí? Datos recientes indican que una mayor frecuencia de contactos prenatales de la mujer y del adolescente, o en el caso de embarazadas adolescentes, con el sistema sanitario se va a asociar a una disminución de la probabilidad de muertes prenatales, ya sea de la madre o ya sea del bebé. Esto sucede porque existen más oportunidades de detectar y gestionar los posibles problemas que acabamos de ver. Una atención prenatal con un mínimo de 8 contactos puede reducir considerablemente las muertes perinatales hasta en 8 de cada 1000 nacimientos, en comparación con un mínimo de 4 visitas, donde se ha visto que se disparan las muertes perinatales. Con el nuevo modelo se incrementan las evaluaciones maternas y fetales para detectar cualquier problema. Se mejora la comunicación entre profesionales sanitarios y las embarazadas. Esto porque desde el primer nivel pudiéramos detectar, o incluso los que atendemos pacientes a domicilio o en consultorios propios, detectamos, hacemos detecciones desde ahí. Si localizamos una embarazada que tiene cierto grado de riesgo, vamos derivando de acuerdo a su gravedad y se aumenta la probabilidad de que el embarazo tenga un desenlace positivo.
En este modelo se recomienda a las embarazadas tener su primer contacto al menos el primero a las semanas 12, a la semana 12 de la gestación, al menos. Si es posible antes, pues mucho mejor. Los contactos posteriores serán a las 20, a las 26, a las 30, a las 34, a las 36, a las 38 y a las 40 semanas, en dado caso que llegue a la semana 40. Ya a partir de la semana 40, pues ya se considerará la manera de desenlace de ese embarazo. En cuanto al control prenatal, hay 4 fases tentativamente propuestas para la atención del control prenatal. La que se le considera de manera precoz debe iniciarse en el primer trimestre del embarazo, preferentemente antes de la semana 12, con la finalidad de establecer ya una temporalidad de la edad gestacional y facilitar acciones de prevención y promoción a la salud y detectar factores de riesgo. Aquí es importante nosotros como personal de la salud, ay, caramba. Nosotros como personal de la salud intervenir mucho en cuestión de prevención y promoción de la salud. Obviamente nuestra chamba no solamente se trata de detectar factores de riesgo, aunque parece que en algunos nosocomios así lo hacemos, ¿no? Vamos checando solamente factores de riesgo y escasamente hacemos prevención o promoción a la salud. En cuanto a la prevención, pues sí es prevenir todas las enfermedades que pudieran complicarse, hacer unas valoraciones completas y por supuesto informar a nuestro paciente para que haga a la pareja en sí o a la embarazada en conjunto con su familiar de responsabilidad y perdón. Y la promoción es hacer promoción de la salud en estas personas, en estos pacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en promoción a la salud? Vamos a informar los posibles riesgos que puedan tener de acuerdo al caso. Hay que individualizarlo, por supuesto. Y que estén completamente enterados de los riesgos que pudiera tener. Luego, el control prenatal de manera periódica. Aquí la frecuencia va a depender del nivel de riesgo por valoración médica en cuanto a su valoración médica, social y psicológica. ¿Sí? Todo es un contexto, efectivamente todo es un contexto. El control prenatal completo es donde el paciente deben tener contenidos de evaluación del estado general de esta embarazada, de la evolución del embarazo y de los controles e intervenciones requeridos según la edad gestacional. Cuando tenemos un control prenatal de amplia cobertura, se debe promover al control prenatal a la mayor cantidad de población posible en base a programas educacionales garantizando la igualdad, accesibilidad y gratuidad en la atención. ¿Sí? Entonces, como vemos, es todo un entorno, es todo un contexto para atender a nuestra paciente embarazada. Obviamente no solamente es en las embarazadas, ¿no? Tenemos un manejo integral para cada tipo de paciente. Sin embargo, el abordaje del día de hoy es precisamente la mujer embarazada con sus especificaciones, dado que requieren atención individualizada y dirigida precisamente a la atención tanto de su bebé como de esta mujer. Los objetivos del control prenatal va a ser obtener un producto física y mentalmente sano en óptimas condiciones que pueda enfrentar el reto de vivir. ¿Sí? Esto no nos habla precisamente de las condiciones en las que nació, ¿sí? Nos habla de que primeramente vamos a procurar que nazca bajo estas condiciones y luego garantizar que este bebé sea completamente capaz de enfrentar el reto de tener una vida extrauterina. Proporcionar, y no solo el bebé, me detengo un poco ahí, no solo el bebé, sino la mamá también sea capaz de llevar a cabo esta vida ya como binomio independiente. Proporcionar a la mujer embarazada de bajo riesgo
una atención integral dirigida al cuidado de la salud y del producto de la gestación. Esto lo vamos a lograr a través de actividades de educación para la salud, que eso es cosa de lo más importante en las embarazadas desde que las detectamos, para prevenir precisamente y detectar e identificar factores de riesgo y también signos y síntomas de alarma obstétrica, perinatal, vigilancia nutricional, preparación para el parto, puerperio y cuidado del menor. En esta parte me voy a detener un poquito porque he visto, por ejemplo, que en algunos nosocomios no abordamos la preparación para el parto, no damos ejercicios perineales para la preparación del periné justamente para que pueda elongarse y no haya necesidad de una, ay, se me fue la palabra, pero el corte que hacemos que hace el médico para permitir el paso del bebé, ¿sí? La episiotomía. No preparamos a esta paciente, tampoco la preparamos porque llegan pacientes a dar a luz o las detectamos ya en trabajo de parto y no saben qué va a doler, no saben cuánto va a doler, no saben manejar el dolor, ¿sí? Tampoco les hacemos una vigilancia nutricional porque si llegan pacientes con 17, 18, 25 kilos de aumento ponderal durante el embarazo, tampoco algunas no llegan a parir sin saber amamantar, entonces sin saber cuidar, sin saber cambiar un pañal, sin saber abrigar, sin saber tener contacto piel a piel. Y cuando realmente nosotros como personal de la salud podemos involucrarnos bastante en esta capacitación, en esta preparación, que justamente estos 9 meses son para eso, son para aprender y para prepararse justamente para la llegada de este nuevo bebé. El control prenatal está dirigido a la detección principalmente y al control de factores de riesgo obstétrico. Y eso no lo sabemos, ¿no? Esos los signos y síntomas de alarma obstétrica no lo sabemos de memoria porque son los que decimos a todas las pacientes y le decimos, y ya sabes, si tienes dolor de cabeza, zumbido de oídos, que veas lucecitas, te vienes inmediatamente. Si tu bebé se deja de mover, si tiene salida de líquido, moco, sangre, pues te vienes corriendo. Sí, lo decimos, pero hay veces que los pacientes no saben identificar entre un sangrado, entre una salida del tapón mucoso y lo que es realmente un sangrado de tipo obstétrico. Entonces, cuando ya llegan todas espantadas porque empezaron con su labor de parto y tuvieron salida de tapón mucoso y ya sienten que se están desangrando. Entonces, también es muy importante abordar todos estos temas con estas pacientes. ¿Qué es de lo más importante que debemos detectar? Porque es como muy común y como es de las situaciones que ponen en riesgo la vida de la mamá, tanto de la mamá como del bebé, que es lo que es la preeclampsia y todas sus complicaciones. Luego las infecciones como cervicovaginitis o infecciones urinarias que también están relacionadas con partos pretérmino. Las complicaciones hemorrágicas también, que pueden ser letales para la paciente. El retraso en el crecimiento intrauterino, esto lo vamos a ir viendo a lo largo del embarazo, vamos a ir viendo que tenga un crecimiento adecuado y otras patologías intercurrentes con el embarazo, que no precisamente estén asociadas o algunas sí, como en el caso de la diabetes gestacional.